Bienvenidos a una nueva inmersión profunda, diseñada para ti, el Learner. Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en los pilares de la información financiera ¿En los cimientos? para las pequeñas y medianas entidades, o sea, las pymes, ¿no? Exacto, es el motor que mueve la economía. Que son el motor, Ah, efectivamente. Y lo vamos a hacer basándonos en la norma internacional de información financiera, o sea, la NIF. Para pymes. Para pymes, menudo nombrecito. Hemos recopilado un montón de documentos Un buen tocho. que explican, bueno, los principios claves detrás de cómo se presentan los estados financieros, ¿Cómo funciona todo? cómo se gestionan los inventarios, cómo se reconocen los ingresos, El día a día. el día a día, exacto, y los aspectos fundamentales de las propiedades, planta y equipo. Los ladrillos, la maquinaria, lo tangible. La chicha, ¿no? La chicha. Ajá. Nuestra misión es que cuando terminemos esta inmersión tengas una comprensión clara y útil de todo esto. Sin morir en el intento. Sin morir en el intento y sin perderte en la jerga técnica. Que ya sabemos que puede ser un poco densa. Totalmente, totalmente. Y es que entender estos conceptos, como bien dices, no es solo para los contables. No. Si diriges una FIEM, trabajas en una, o simplemente tienes curiosidad por saber cómo se mueven las finanzas de estas empresas que son tan importantes, Imprescindible. esta inmersión te va a dar una base sólida. Los pilares, ¿no? Exacto. Vas a descubrir cómo se refleja la salud financiera de una empresa, cómo se manejan sus recursos más valiosos, La pasta, ¿no? ajá, y cómo se registran sus ingresos. Cómo entra el dinero. En fin, un montón de cosas útiles. Vamos a ello. Vamos. La NIF para las pymes busca que la información financiera que presentan estas empresas sea razonable, O sea, que refleje fielmente su situación. que no haya trampa ni cartón, Eso es, su rendimiento, sus flujos de efectivo. que se vea todo clarito. Transparente. Y para que esto sea realmente útil, la norma subraya la importancia de que la información sea comprensible. Que no solo la entiendan los expertos. Claro, y relevante para la toma de decisiones. Para que sirva de algo. Que se pueda usar, exacto. Mm. Y esto no solo para inversores y bancos, sino también para los empleados y el público en general. Al final, todos somos usuarios de esta información. Totalmente. Vale, pues vamos a empezar a desgranar todo esto. Manos a la obra. Y creo que lo lógico es comenzar por la presentación de los estados financieros. La foto general de la empresa. Exacto, el panorama. Lo primero es tener claro que un juego completo de estados financieros debe presentarse al menos una vez al año. Como mínimo. Como mínimo. ¿Y qué incluye este pack? Mm. Pues el estado de situación financiera. Que antes se llamaba balance, ¿no? Exacto, el balance de toda la vida, pero con un nombre más moderno. Más cool. El estado de resultado integral, que sería como la cuenta de pérdidas y ganancias, pero con un extra. Un plus. El estado de cambios en el patrimonio. Que ahí vemos cómo evoluciona la riqueza de la empresa. Exactamente. Por último, el estado de flujos de efectivo. O sea, cómo entra y sale el dinero. Y ojo, no nos olvidemos de las notas explicativas. ¡Ah! Las notas. Eso es como la letra pequeña, pero súper importante. Totalmente. Ahí se explica con pelos y señales cada partida de los estados financieros. Siguiendo un orden, ¿no? Por supuesto, para que sea fácil de seguir. Para no perderse. Si los estados financieros cumplen a rajatabla con la NIF para las pymes, las notas tienen que incluir una declaración explícita. Sin rodeos. Que lo diga bien clarito, que se cumple con la norma. Como un sello de calidad. Eso es, pero ojo, hay una excepción muy concreta. Ah, siempre hay algún matiz. Claro, en circunstancias muy raras, la dirección de la empresa puede decidir que cumplir con una norma específica podría dar una imagen distorsionada. ¿Cómo maquillar la realidad? Exacto. Y eso va en contra del objetivo de los estados financieros. ¿Qué es mostrar la verdad, no? La imagen fiel, sí, en esos casos, siempre que la ley no lo prohíba, se puede no aplicar esa norma, Sé que hay un poco de margen de maniobra. pero muy poco. Solo en casos excepcionales. Y siempre explicándolo bien en las notas. Por supuesto, hay que ser transparente. Totalmente. Y luego está el tema de la coherencia, ¿no? La forma en que se presentan los estados financieros debe ser la misma de un año para otro, Exacto, para que se puedan comparar, para ver la evolución. a menos que haya un cambio importante en la actividad de la empresa, O una revisión a fondo. o que la propia NIF obligue a cambiar la presentación. Vale, o sea, aquí hay que ser coherente. Y claro, súper importante identificar claramente la información. Los datos básicos, ¿no? Cada estado financiero y las notas deben decir claramente de qué empresa se trata, si es individual o un grupo, la fecha de cierre, la moneda y si se ha redondeado, Detalles que parecen tontos, pero son importantes. para que no haya confusiones. El estado de situación financiera nos da una foto de que la PYME tiene lo que debe y lo que le queda. En un momento concreto.
Una instantánea. Activos, pasivos y patrimonio neto. Lo que tiene, lo que debe y lo que le pertenece. Los activos se clasifican en corrientes y no corrientes. Los que se convierten en dinero rápido y los que no. Y lo mismo con los pasivos. Las deudas a corto y a largo plazo. Aunque en algunos sectores esa distinción no es tan relevante. Aquí vemos el efectivo, las facturas que nos deben los clientes, los inventarios, Los famosos inventarios. así. Ya hablaremos de ellos más adelante, que son un tema importante. Prometido. Sigue con el estado de situación financiera. Vale. También vemos las propiedades, plantas y equipos, los activos tangibles que usa la empresa. Los edificios, las máquinas. Eso es, las facturas que la empresa tiene que pagar, las provisiones para imprevistos y el patrimonio neto, que incluye capital y las ganancias acumuladas. Un buen resumen de la situación de la empresa. Completo. Y luego tenemos el estado del resultado integral, que nos dice si la empresa ha ganado o ha perdido dinero. Durante un periodo concreto, un año, por ejemplo. El resultado del ejercicio, Muestra la ganancia o pérdida neta. Y también el otro resultado integral, que son cosas que no afectan a la cuenta de pérdidas y ganancias directamente. como cambios en el valor de algunos activos o ganancias y pérdidas de planes de pensiones. Cosas un poco especiales. Los gastos se pueden clasificar por su naturaleza, por ejemplo, materias primas o salarios, o por su función, como costo de ventas o la administración. ¿Y cuál es mejor? Depende. Para una pyme, a menudo la clasificación por función es más útil. Porque se ve mejor cuánto cuesta producir y vender. Exacto. Y luego está el estado de cambios en el patrimonio neto, que a veces parece un poco lioso. Lo que muestra es cómo ha cambiado el patrimonio de empresa a lo largo del tiempo. Si ha aumentado o disminuido. Se ve el resultado del periodo, el otro resultado integral, los efectos de cambios contables, las aportaciones de los socios y las distribuciones que se les han hecho. Como los dividendos. Exacto, es como un resumen de los movimientos del patrimonio. Y para terminar con los estados financieros básicos, tenemos el estado de flujos de efectivo. Que nos dice de dónde viene y a dónde va el dinero. Entradas y salidas. Clasificadas por actividades de operación, inversión y financiación. Si viene del negocio principal, de inversiones o de préstamos. Y ojo, si la PM tiene filiales en otros países, los flujos de efectivos se convierten a la moneda de presentación Usando el tipo de cambio del momento. y se muestra el impacto de las variaciones en los tipos de cambio. O sea, ¿cómo afectan las fluctuaciones de las monedas? Con estos 4 estados financieros y sus notas, tenemos una visión completa de la pyme. Su salud financiera y su rendimiento. Una radiografía completa. Vale, pues vamos a pasar a otro tema importante para muchas pymes. ¿A cuál te refieres? Los inventarios. ¿Qué se considera inventarios según la NIF para las pymes? Básicamente, son los activos que la empresa tiene para vender, los que están en producción para venderlos, o los materiales que se usan en la producción o en la prestación de servicios. O sea, todo lo que forma parte del ciclo de negocio y que se espera que genere ingresos. Exactamente, Para una tienda serían los productos en las estanterías, ¿no? correcto. Y para una fábrica serían las materias primas, los productos en curso y los productos terminados. Todo lo que está en el almacén esperando su turno. ¿Y cómo se decide cuánto valen esos inventarios? La norma dice que se valoran al costo o al valor neto realizable, el que sea menor. ¿Y qué es eso del valor neto realizable? Es el precio estimado de venta menos los costos de terminar la producción y los de venderlo. O sea, lo que realmente se espera obtener por ellos. Es una medida de prudencia para no sobrevalorar los inventarios. Para no engañarse. Eso es. ¿Y qué se incluye en el coste de los inventarios? Porque no creo que sea solo el precio de compra. Tienes razón. El costo incluye el precio de compra, los aranceles, los transportes y otros costos directamente relacionados con la compra. O sea, todo lo que cuesta traerlos hasta aquí. Además, se incluyen los costos de conversión, que son los que se usan para transformar las materias primas en productos terminados. Mano de obra, energía, alquiler de la fábrica. Exacto. Y cualquier otro costo necesario para que los inventarios estén listos para la venta. O sea, un cálculo bastante completo. Bastante. Has mencionado que hay técnicas para medir el costo. ¿Puedes explicar eso un poco? Claro, cuando hay muchos artículos o es difícil seguir el costo individual, se pueden usar técnicas como el costo estándar, el método de los minoristas o el del precio de compra más reciente. Que son formas de simplificar el cálculo. Exacto, pero siempre tienen que dar un resultado parecido al costo real. Que no se desvíe mucho. Claro. ¿Y cuándo se venden los inventarios? ¿Cuándo se contabiliza el gasto? Se reconoce el gasto en el mismo periodo en que se reconocen los ingresos de la venta. O sea, se empareja el ingreso con el gasto. Exacto, es el principio de correlación. Para que se vea la rentabilidad real. Correcto. Antes has dicho que los inventarios pueden pasar a formar parte del costo de otros activos. ¿Puedes poner un ejemplo? Imagina una constructora que usa sus ladrillos y cemento para construir una oficina para ella misma.
Ya no son inventario, pasan a ser parte del edificio. Exacto, se incorporan al costo del activo. ¿Y qué pasa si el valor de los inventarios baja? Por ejemplo, si se estropean o se quedan obsoletos. En ese caso, la empresa tiene que reconocer una pérdida por deterioro del valor Baja el valor en los libros. y se refleja como un gasto en el periodo en que ocurre la bajada. Para no sobrevalorar los activos. Exacto, es importante ser prudentes. Pasemos ahora a los ingresos, la sangre del negocio. El pan de cada día. ¿Cómo define la NIF los ingresos de actividades ordinarias? Son las entradas de beneficios económicos que la empresa obtiene por su actividad principal. Lo que ingresa por su negocio habitual. Las ventas, los servicios, etc. La pasta que genera el negocio. Exacto. ¿Y cuándo se dice que se ha obtenido un ingreso? Se reconoce un ingreso cuando es probable que la empresa reciba los beneficios económicos y cuando se puede medir con fiabilidad. O sea, cuando se está bastante seguro de que se va a cobrar. Y cuando se puede calcular el importe. Y el momento exacto depende del tipo de transacción. Correcto. Por ejemplo, en la venta de productos, ¿cuándo se reconoce el ingreso? Cuando se transfieren al comprador los riesgos y las ventajas de la propiedad. Cuando el cliente ya es el dueño. Normalmente coincide con la entrega del producto. Y en el caso de los servicios. Se reconocen a medida que se prestan. En función del grado de terminación. Por ejemplo, si un contrato dura 3 meses, al final del primer mes se reconoce un tercio del ingreso. Sí, se ha hecho un tercio del trabajo. Exacto. ¿Y qué pasa con los contratos de construcción, que a veces duran mucho tiempo? Si se puede estimar el resultado del contrato, se reconocen los ingresos y los costos en función del grado de terminación. A medida que avanza la obra. Si no se puede estimar el resultado, se reconocen los ingresos hasta el importe de los costos que se espera recuperar. Y si se prevé una pérdida, se reconoce ya. Inmediatamente. Para ser prudentes. Exacto. Y los ingresos por intereses, regalías y dividendos. Los intereses se reconocen usando el método de interés efectivo, las regalías según el contrato y los dividendos cuando el accionista tiene derecho a recibirlos. Cada uno tiene su particularidad. Así es. Antes mencionaste la transparencia en los contratos de construcción. ¿Puedes explicarlo? La norma obliga a explicar cómo se ha calculado la parte de los ingresos que se reconoce en cada periodo. Para que se vea claramente cómo se contabilizan. Exacto, sobre todo en proyectos largos. Para terminar, hablemos de las propiedades, planta y equipo, las herramientas de trabajo de muchas pymes. Los activos tangibles que se usan para producir, para alquilar o para la administración. Edificios, máquinas, ordenadores, vehículos. Lo que dura más de un periodo. ¿Cuándo se considera que una propiedad, planta y equipo es un activo? Cuando es probable que genere beneficios económicos futuros y se pueda medir su costo con fiabilidad. O sea, que sirva para el negocio y se pueda saber cuánto cuesta. Y que se incluya en el costo inicial. El precio de compra, los costos de transporte, instalación, los honorarios profesionales y la estimación de los costos de desmantelamiento. Todo lo que se gasta hasta que está listo para usar. Y después, los gastos de reparación y mantenimiento se contabilizan como gastos del periodo. Salvo que sean revisiones importantes que cumplan los criterios de activo. En ese caso se capitalizan. ¿Y cómo se valoran una propiedad, planta y equipo una vez que está en funcionamiento? ¿Se puede usar el modelo del costo o el modelo de revaluación? ¿En qué se diferencian? El modelo del costo usa el costo histórico menos la depreciación y las pérdidas por deterioro. Es el más sencillo. El modelo de revaluación usa el valor razonable menos la depreciación y las pérdidas por deterioro. ¿Y qué es el valor razonable? El precio que se podría obtener por el activo en el mercado. Si se vendiera. Exacto, pero hay que revaluarlo periódicamente. ¿Qué pasa si el valor sube o baja? Si sube, se reconoce en el otro resultado integral y se acumula en el patrimonio como superávit de revaluación. Y si baja, se reconoce en el resultado del periodo. Salvo que haya un superávit de revaluación previo, Sí. en ese caso se compensa. Y luego está la depreciación, ¿no? Sí, los activos se deprecian a lo largo de su vida útil, menos el terreno. Porque se van desgastando. Se usa un método que refleje el consumo de los beneficios económicos. Lineal, unidades de producción, saldos decrecientes. Hay varios métodos. ¿Y cuándo se da de baja una propiedad, planta y equipo? Cuando se vende, se deja de usar o ya no se espera obtener beneficios de ella. La diferencia entre el precio de venta y el valor en libros se reconoce como ganancia o pérdida. Y con eso terminamos el repaso de las propiedades, plantas y equipo. Menudo viaje por la NIF para las pymes. Hemos visto un montón de cosas. Pero ha quedado claro, ¿no? Cómo se presentan los estados financieros, cómo se valoran los inventarios, cómo se reconocen los ingresos y cómo se contabilizan las propiedades, planta y equipo.
los pilares de la información financiera para pymes. Y esto es esencial no solo para cumplir con la ley, sino también para tomar buenas decisiones, atraer inversores y gestionar bien la empresa. Entender estos conceptos te permite evaluar la salud de cualquier pyme. Y ahora, una pregunta para reflexionar. ¿Cómo crees que la forma en que tu empresa o alguna que conozcas gestiona y presenta esta información afecta a sus decisiones y a la imagen que proyecta? Piénsalo, Muco. Esta inmersión solo ha sido el principio. Si tienes dudas, consulta la NIEF completa. O espera a nuestras próximas inmersiones. Hasta la próxima.